Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 29. Mirando a través del espejo. Hola a todos. Taldir sigue sin aparecer, pero tenía esto y pensé que quizás querrían algo de material de lectura para la cuarentena. Espero que estén bien, yo estoy bien por ahora, pero las clases en línea son una porquería. Gracias a todos por sus amables comentarios. Los aprecio mucho y espero que aquellos que dejaron algo sepan que me hicieron sonreír. Estoy a mitad del capítulo 30, pero tengo realidad virtual y, como estoy en casa, ahora puedo jugar, así que no espero novedades muy pronto, jajaja. De todos modos, cuídense y disfruten de este próximo capítulo. Disculpen por la extraña notificación anterior. Me di cuenta de que publiqué el capítulo sin ninguna nota de autor, así que tuve que arreglarlo. Gray jugueteó con la gruesa capucha negra de su abrigo, bajándola para ocultar mejor su rostro. No era como si hubiera muchos curiosos en el asiento trasero de la pequeña limusina, pero Reines tenía una manera de hacerla sentir insegura simplemente por su existencia. Fuera intencional o no, ella tampoco estaba dispuesta a preguntar. Viajar podría haber estado en su lista de deseos, pero ciertamente no con una mujer a la que incluso Lorel Mello y Segundo le tenía miedo. Para empeorar las cosas, este tipo de viajes tenía una tarea asociada: localizar a un mago que se creía muerto. Había sido la explicación simple que le dieron al principio, pero cuando se reveló que el mago en cuestión era Vlade, casi cometió un desliz y lo contó todo. Mentirle a la cara a una mujer que prácticamente era dueña de su mentor sonaba fácil en su mente, pero había sido una de las tareas más difíciles que había tenido que enfrentar en la realidad. Pareces incómoda, Gray. La voz de Reines perturbando sus pensamientos casi la hizo saltar del asiento. Era como si se hubiera quedado dormida y su cerebro la hubiera despertado de golpe. Al levantar la cabeza lo suficiente para captar la mirada de Reines, Gray se dio cuenta de la sonrisa traviesa en su rostro anguloso. No, estoy bien. Solo me pongo ansiosa cuando vuelo. Otra mentira más, pero tuvo que disculpar su apariencia sin admitir que toda el aura de Reines la inquietaba mucho. La Archisortie era una mujer que podía ponerles los pelos de punta a los insectos. Los niños que la veían decían que habían presenciado al hombre del saco en persona con su mirada inquietante que escudriñaba demasiado profundamente. No tenía idea de cómo Vlade podía manejar estar cerca de una mujer así, pero había muchas otras cosas que no podía entender sobre él también. No será tan malo, créeme. Normalmente, tú y mi hermano vuelan con los humanos normales, pero hoy usaremos mi jet personal. Los humanos normales, era asombroso como una palabra tan pequeña podía hacer que una mujer pareciera tan pretenciosa. Todos los magos, aparte de su mentor, realmente se consideraban muy superiores a los humanos normales. No escatimas en gastos, fue todo lo que ella respondió. Reines se rió y sintió un escalofrío que le recorrió los brazos. Por supuesto que no. ¿Qué sentido tiene adquirir estas cosas si no es para usarlas? Además, tú y yo nunca hemos tenido un momento personal a solas. Esta será una ocasión especial. El tono de voz de la chica era amenazador y amenazador. Le hizo saltar las alarmas, pero no pudo hacer nada para distanciarse. ¿Cuánto dura el vuelo a Japón? Si Gray hubiera escuchado con suficiente atención, habría jurado haber oído el crujido de la porcelana cuando la sonrisa de Reines se hizo aún más grande. Solo 9 horas. Deberíamos llegar mañana por la mañana, según el horario de Japón. La chica cruzó las piernas y apoyó ambas manos sobre las rodillas. No tenía idea de que estuvieras ansiosa durante los vuelos. Me aseguraré de estar cerca para que te sientas mejor. Gray bajó la cabeza. 9 horas en estrecha proximidad con una mujer, así debían ser una violación de la Convención de Ginebra, no había forma de que fuera éticamente correcto. Lo agradezco, murmuró, pero su mente temía cada momento que se avecinaba. La chica giró la cabeza y miró por la ventana para ver el paisaje que pasaba a toda velocidad. Podía hablar con otra persona, pero se suponía que Reines no debía saber que lo había llevado con ella. Gray no pudo evitar sentir que informarle del descubrimiento a su mentor era lo mínimo que podía hacer.
Le había dicho específicamente que no llevara a Ad con ella, pero en una misión como esta, dejarlo atrás sería una tontería. Solo tenía que asegurarse de que Shirou no lo viera. Con ojos rojos y brillantes que no reflejaban nada más que un desprecio despiadado, la sirvienta arrojó descuidadamente un sándwich envasado y una botella de agua a sus pies. La niña se estremeció cuando la botella rebotó en el suelo y le cayó en las piernas, y miró con odio a su captor y a la comida que le habían proporcionado. ¿Qué sentido tiene? Si me muero de hambre, tendrás que pasar por la molestia de matar a otro sirviente y obligar a su amo a unirse a ti. El hombre la miró sin decir palabra, y ella podría haber jurado que el rojo brillante de los lentes de su máscara se intensificó. Si vives o mueres, eso no frenará mis planes. Considera trabajar conmigo y consideraré perdonar a los miembros de tu supuesta familia falsa. Karen dudó. ¿Podía confiar en la palabra de un hombre que la había desobedecido una y otra vez en busca de sangre? ¿Qué clase de garantía tengo? Berserker permaneció inmóvil, una fuerza rígida que no cedió a sus intentos de persuasión. No tengo nada que ofrecer más allá de mi palabra. Tendrás que aceptarla o quedarte aquí sentada y pudrirte. Karen sopesó sus opciones. Si trabajaba con su sirviente, tal vez él cumpliría su palabra de perdonarle la vida a Shirou. Eso, y ella podría moverse libremente en lugar de estar encadenada a la iglesia como un animal salvaje. La chica se detuvo y miró sus manos y su cuerpo ensangrentados. La áspera cadena había rozado la piel hasta dejarla en carne viva y cada movimiento contra el acero le causaba más y más dolor. Era inevitable que le dejara cicatrices permanentes en el cuello, pero quedarse sentada sin hacer nada era casi peor. ¿Cuáles son tus condiciones?, murmuró con voz hueca, agarrándose los dedos en carne viva y apretando ambas manos contra su pecho. El sirviente se arrodilló lentamente. Consume tu comida, sigue siendo mi amo y mantente a salvo dentro de la iglesia. Eliminaré a los otros amos y sirvientes, perdonaré a uno y luego obtendremos la victoria sobre la guerra del Grial. Puedes reclamar tu deseo en ese momento. Sonaba bien, demasiado bueno para ser verdad. Una sirvienta que no cedería ante 3 sellos de mando de repente negociando. Parecía demasiado fácil, la gente no cambiaba tan esporádicamente. ¿Era realmente tan grande su valor como ama o era simplemente difícil de reemplazar? Algo en el trato lo beneficiaba aunque no lo hiciera evidente. No te creo. El sirviente resopló y una nube de vapor se elevó por los bordes de su máscara. Entonces que así sea. Te pudrirás aquí y tu familia morirá por mis manos. El hombre se levantó de repente, sorprendiendo a Karen con el cambio de emociones. No, espera. Gritó, aturdida una vez más mientras él obedecía y permanecía inmóvil. Por favor, no me dejes encadenada así. Haré lo que quieras, solo por favor. El sirviente no cedió a su voz ni a sus ojos suplicantes, pero se arrodilló de nuevo para mirarla más de cerca. ¿Estamos de acuerdo? A cambio de que te mantengas con vida, perdonaré al amo de saber. Quería, pero no podía, preguntar por qué había cambiado de opinión de repente. No era probable que se le presentara otra oportunidad de ser tan amable. Su mejor oportunidad de libertad era aceptar el ultimátum, pero ¿realmente mantendría a Shirou a salvo? Acepto. Al ver a ella ayudar a Shirou a ponerse de pie, Rin tuvo que admitir que el chico había mejorado notablemente en unas pocas horas. Si bien no había podido moverse sin ayuda mientras estaba sentado en el sofá, ahora estaba operando con su propia capacidad limitada. No fue una sorpresa considerando que había usado demasiado su esfera de realidad. No pudo evitar preguntarse qué podría ser el uso prolongado de un proceso incompleto, pero él parecía prácticamente el mismo. Quizás sus ojos y expresiones eran un poco más fríos, pero no estaban al nivel de Archer, así que quizás era solo fatiga. La lucha de ella para manejar el mayor tamaño y peso de Shirou fue casi cómica de ver. Un suave destello azul dio paso a delgadas cuerdas que rápidamente se enrollaron alrededor de su cuerpo para operarlo como una marioneta, para gran disgusto del chico. Se sentía bien. Era como en los tiempos anteriores a la guerra, cuando todos vivían juntos como amigos, como una familia extendida en realidad.
Rin todavía no sabía cómo se sentía ante la amenaza inminente de que tendría que luchar contra Shiro en algún momento posterior para lograr su deseo. No tengo ningún deseo de trabajar junto a Shiro Emiya. Rin puso los ojos en blanco. Entonces piensa que estás trabajando con Saber y Lancer, puedes encargarte de esos dos, ¿verdad? Los dos sirvientes en cuestión observaban a sus amos desde un costado de la habitación, comentando en suaves susurros entre sí con expresiones divertidas. No viene al caso. Si sigues trabajando con este maestro inferior, no tendré más remedio que aprovecharme de su estado herido. Rin sintió que un destello de pánico recorría su mente. Archer normalmente hacía cosas sin siquiera decírselo, así que obviamente se había preparado mucho más si le estaba contando todo eso. Oye, espera un minuto. Tenía un golpe bajo, pero tal vez sería suficiente para disuadir a su sirviente. ¿Qué crees que dirá Airia si matas a su hermano? ¿Estás preparada para lidiar con ese dolor? Hubo una pausa y por un momento Rin se preguntó si había logrado llegar a él. Ella estará agradecida por la eliminación de un ideal tan tonto. No puedes hablar en serio, pensé que conocías a tu propia hermana mejor que eso. No somos hermanas, la respuesta fue tan repentina y abrupta que tomó a Rin por sorpresa. La única relación que compartimos es con una figura paterna en común, alguien que nos abandonó a una edad temprana con sueños aplastantes y aspiraciones inalcanzables. Por lo menos, puedo desafiar la convicción de este Shirou y determinar si es lo suficientemente diferente como para romper el ciclo. Rin sintió que sus reservas de maná se agotaban y una oleada de miedo la invadió. Pensando rápidamente, la chica tiró la precaución por la ventana y se apresuró a rodear la cintura de Shirou con un brazo para sostenerlo. Reprendió a ella por manejarlo como un títere y, después de disipar en Gelnote, el peso completo del chico casi la hizo caer al suelo. Un gruñido furioso llegó a su mente, tal como lo había esperado. ¿Qué estás haciendo? Rin, apártate del camino. He firmado un contrato con el actual jefe de la familia Insberg. No voy a permitir que una traición tan empañada empeore la relación creciente entre nuestras familias. El sirviente emitió un ruido audible con la boca y el efecto de su maná se desvaneció. Seguimos prolongando lo inevitable. Al final, tendrás que enfrentarte a los hechos. El peso de Shirou sobre su cuerpo se alivió inesperadamente y al mirar hacia el otro lado, se vio a Saber asumiendo el control para sostener al chico herido. ¿Nos estamos recuperando o actuando esta noche? Preguntó, a lo que Shirou dio una respuesta anodina. No lo sé realmente. Depende de lo que Rin quiera hacer y de cómo me sienta al anochecer. Rin permaneció bajo su brazo como un pequeño apoyo y ayudó a escoltar a Shiro hasta el comedor donde se suponía que Archer había preparado el desayuno. Una cosa que persistió desde el sirviente Shiro hasta el verdadero Shirou fue el amor por la cocina de calidad. Después del desayuno, todos podrían repasar colectivamente su plan de acción y descansar para lo que fuera que sucediera después. Con suerte, nada los perturbaría mientras Shirou descansaba durante el día. Si ella no lo hubiera ayudado junto con la ayuda de Iria, tal vez no hubiera sobrevivido. Incluso con su ayuda, estaba en malas condiciones y un poco de relajación le vendría bien. Lamento no haber podido venir anoche. No era mi intención, perdí el conocimiento involuntariamente. La voz crepitante del padre de Shirou volvió a él. Lo que pasó, pasó. Hemos organizado una nueva base desde la que operar, un lugar donde nadie pensaría en buscar. Supongo que no estás en condiciones de regresar a la casa. Shirou levantó una mano libre hacia su frente desafortunadamente. Entonces iremos a la mañana siguiente. Necesitamos alejar a ella de Fuyuki antes de que un sirviente muera y sea absorbido. Missy estará allí a las 8 en punto, asegúrate de avisarle a Iria. Shirou abrió la boca para hablar, pero un tono suave le notificó que la llamada había sido desconectada. Shirou bajó el teléfono con un ruido frustrado y lo colocó sobre la mesa de noche cercana. Esa llamada telefónica había sido anormalmente corta y directa. Su padre normalmente no era tan impetuoso, pero con lo que estaba sucediendo, no fue una sorpresa. El asesino de magos había regresado y parecía que no se iba a ir hasta que la guerra terminara. Suspirando para sí mismo, Shiro escaneó su habitación en busca de algo que hacer. Iria había decidido dormir en su propia habitación en lugar de con él.
Por una vez, en realidad hubiera preferido que ella durmiera en su cama. Una conversación podría haberlo distraído de ese anciano, Kiritsugu y su esfera de realidad. No pudo evitar volverse paranoico con su magia. Algo dentro de él había cambiado durante esa batalla con Berserker. Sabía que era un efecto del uso excesivo de su esfera de realidad, pero no estaba completamente seguro de cuáles eran los efectos totales. Los recuerdos también seguían siendo confusos, lo que hacía inútil cualquier esfuerzo por reflexionar. Sin embargo, definitivamente recordaba que consideraba aceptable una lesión de Iria, y eso fue más que suficiente para asustarlo. Durante toda su vida, nunca había llegado a un momento en que hubiera considerado aceptable cualquier efecto contra Iria. Ninguna herida, por pequeña que fuera, valía algo más. Entonces, ¿por qué había cambiado eso en el castillo de los Ainsberg contra Rider? Iria había estado en peligro, sin duda, pero el riesgo de matarla sin darse cuenta para salvarla de otro era una idiotez. Shirou se colocó una palma sobre la frente y se esforzó por recordar. ¿Qué le había pasado? ¿Qué había hecho su esfera de realidad? ¿Sus efectos serían mayores la próxima vez que intentara usarla? Su esfera de realidad transformaba la carne dañada en cuchillas, reescribía los huesos en acero sólido, pero ¿podría realmente sobreescribir su personalidad? ¿Afectaba de alguna manera al cerebro? Analizando los recuerdos borrosos de esa noche, trató de unir los fragmentos que podía recordar. Recordó una herida en el cráneo, ¿le había causado algún tipo de lesión cerebral? Si así fuera, ¿habría cambiado algo más allá de los pensamientos que tenía en ese momento? Tal vez su personalidad se había alterado de alguna manera. Quienes lo rodeaban y conocían perfectamente su personalidad habían admitido haber notado algún cambio reciente. Era un pensamiento en el que no quería demorarse y no se lo diría a nadie aunque solo fuera para evitar que se preocuparan por él. Todos esos pensamientos empezaban a darle dolor de cabeza, necesitaba algo para distraerse. El interior de la habitación de Shiro estaba oscuro, pero lo prefería así. Usar electricidad cuando podía dejar que sus ojos se adaptaran a la oscuridad parecía un desperdicio innecesario. Sus ojos se posaron en un cofre de madera adornado que estaba sobre una mesa pequeña. Su existencia y ubicación dentro de la habitación era chocante. Estaba a un paso del pie de la cama sin ninguna otra pieza que lo complementara. Se levantó del colchón acolchado con un esfuerzo moderado y se acercó con cuidado para abrir el contenedor. En su interior se encontraba una colección de diversas piezas de joyería, anillos, pulseras, colgantes, broches y pendientes realizados en diversos metales preciosos sin ningún tipo de orden o agrupación definida. Ninguna de ellas tenía un valor significativo. Si bien eran caras en términos monetarios, ninguna de ellas tenía atributos mágicos, ni siquiera las que contenían piedras preciosas de gran tamaño. Sin embargo, algo le llamó la atención. Era un pequeño collar de plata con una figura en miniatura con el diseño de una espada. Era delicado y no era del todo de su gusto, pero la complejidad le resultaba atractiva y familiar. Mientras buscaba en sus recuerdos donde podría haber visto algo así antes, imágenes de las innumerables gemas con forma de espada que había creado para Rin pasaron por su mente. ¿Se había tomado la molestia de convertir algo así en joyas? ¿Por qué razón? El niño volvió a colocar el recuerdo en su lugar, cerró la caja con cuidado y examinó la habitación en busca de posibles espectadores. Sus ojos se detuvieron en la ventana y vislumbraron un destello de luz de luna en el alféizar, que por lo demás estaba oscuro. No se había mantenido al día con el ciclo lunar últimamente, por lo que no sabía si era luna llena o algo intermedio. Ciertamente no parecía lo suficientemente brillante como para ser luna llena, pero tal vez la forma más fácil de certificarlo de cualquier manera era salir y mirar. El soplo de aire fresco también podría haber sido suficiente para despejar su mente. Tenía la intención de dormir un poco, por lo que solo vestía pantalones deportivos. Aún así, estaba acostumbrado al frío de la noche por pasar tanto tiempo en el cobertizo de piedra y solo estaría afuera por un momento. Sin molestarse en agarrar un abrigo, el chico salió de su habitación y bajó las escaleras hacia una sala de lectura que tenía una puerta al patio trasero. Como se había alojado en la mansión Tosaka antes, se había familiarizado bastante con el diseño, por lo que navegar era trivial.
El patio trasero de la mansión Tosaka era mucho más agradable que el interior. Incluso con partes del follaje destruido, carecía del mobiliario opresivo y extravagante y era mucho más natural y puro. Si miraba más allá del campo delimitado naturalmente agresivo, claro, mirando fijamente el cielo nocturno como un niño lleno de pasión por los viajes, el chico trató de localizar la luna. Al determinar que estaba detrás de la mansión Tosaka, Shirou se adentró en el patio trasero hasta que la luna se asomó por encima del techo de la mansión. Una media luna, pero bastante brillante de todos modos. Shirou la miró con cariño, entrecerró los ojos y comenzó a nombrar los cráteres visibles. Era tranquilo contemplar algo tan natural, pero tan permanente en el cielo nocturno. ¿Cuántas personas antes que él habían observado los cambios sutiles y duraderos en su superficie y se habían preguntado cómo cambiaría en el futuro? Cuando era más joven, Kiritsugu solía sentarse a menudo en el borde de su patio trasero y mirar la luna con una expresión melancólica. Mientras tomaba un sorbo de té, solía sonreír ampliamente, cerrar los ojos y decir la misma frase cursi sin importar cómo sonara. Es realmente una luna muy bonita esta noche. Shirou dirigió su atención a la extraña pero familiar voz detrás de él. Era un hombre vestido todo de blanco, probablemente de su altura si tomaba en cuenta la ligera diferencia que añadía la capucha que ocultaba su rostro. Un rastro visual reveló que su atuendo estaba hecho de maná, era un sirviente. El chico se preparó, manteniendo los ojos fijos en las extremidades del hombre, observando cualquier movimiento repentino. ¿Cómo sabía esa frase? ¿Cómo la había dicho exactamente de la misma manera que Kiritsugu lo habría hecho? Entrecerrando los ojos, Shirou planteó 1000 preguntas que podría haber hecho. ¿Eres Archer? El sirviente se rió entre dientes sin comprender. Y yo que pensaba que me habrías preguntado quién era, en lugar de intentar adivinarlo de inmediato. Sin problemas, Shirou respondió. Alguien que oculta su rostro no va a responder ese tipo de preguntas. El único sirviente que no he visto además de Archer es Assassin y como te revelaste y no me mataste de inmediato, fue un proceso de eliminación. El sirviente cruzó los brazos y levantó la capa blanca que ocultaba su figura para revelar algo carmesí y negro en la parte inferior de sus piernas. Más inteligente de lo que esperaba. Lamento haber superado tus expectativas, dijo Shirou con una mueca y frunció el ceño mientras intentaba entender al extraño. Había conocido a personas frías en su vida y, por lo general, respondía de una manera mucho más cálida, pero algo no estaba bien con esta persona o sirviente, quienquiera que fuera. Supuestamente lo superas a todos pero hasta ahora me he sentido completamente decepcionado. Shirou se movió para encontrar una postura cómoda en su estado herido. Ni siquiera he estado aquí durante un día entero. Parece que me has estado observando durante unos días. Rin ha estado observando cada uno de mis movimientos durante algún tiempo, por lo que no he podido observar tanto como me gustaría. Contigo tan cerca y ella dormida, ya no hay necesidad de esconderse más. Algo en la voz de la sirvienta le resultaba familiar, pero Shirou no podía precisar de dónde provenía esa familiaridad. Tenía que responder a una pregunta que lo había estado atormentando desde que sucedió. La primera vez que me viste intentaste matarme, ¿quieres intentar explicarlo? El sirviente hizo otro ruido extraño. Quizás sea mejor que te lo muestre. A la orden, la capa blanca se desmaterializó en chispas azules que rápidamente se dispersaron en la suave brisa de la noche. Primero se reveló el atuendo. Carmesí brillante, negro vacío y acero cepillado. Su rostro apareció a continuación y la visión le provocó una sensación de malestar en el estómago. Un rastro visual doloroso confirmó sus ojos. Era imposible. Todo había sido un error o un sueño. Las pesadillas no eran algo raro para él, eso es lo que debió haber sido. Cuando la capa desapareció por completo y su rostro quedó expuesto, la realidad se impuso. No era un sueño. El cerebro de Shirou se esforzaba por encontrar una respuesta. Algo así era imposible, no. ¿Tú eres yo? El sirviente entrecerró los ojos, pero asintió lentamente, sin hacer caso. ¿Cómo? Antes de que pudiera terminar, Archer se lanzó a una explicación. Tus aspiraciones hipócritas y un sueño inalcanzable. Te convertiste en una máquina preocupada únicamente por salvar tantas vidas como fuera posible.
No había ninguna posibilidad de que tus amigos pudieran seguir tu ritmo, así que los desechaste junto con tu vida para dedicar todo tu ser a tu vanidosa causa. El rostro del sirviente se volvía más enojado y más rencoroso con cada frase confusa. Una vez que tu vida se truncó, también regalaste tu otra vida. El miedo se apoderó del estómago de Shirou. Los sirvientes nunca se admitían en el trono. Se los colocaba allí sin saberlo por sus grandes hazañas en la vida. Solo un tipo específico de ser eligió activamente convertirse en espíritu. Las palabras salieron de su boca. Un contraguardián. El peor error posible. Pensaste que te ayudaría en tu búsqueda de salvar más vidas y hacer felices a todos. Que te permitiría salvar a personas mucho después de tu muerte. En cierto modo, así fue. Pudiste convertirte en el héroe de la justicia que siempre quisiste ser, pero nunca viste los rostros de aquellos cuyas vidas habías salvado. Solo te ordenaron matar, masacraste a cientos, a miles. Nunca miraste atrás, pero en cambio, la idea de que tus asesinatos estaban salvando a alguien te impulsó a seguir adelante. El sirviente se volvió cada vez más venenoso y estaba claro que su ira crecía a cada momento. Había tanta información que manejar que le provocó un fuerte dolor de cabeza. El sirviente de Rin era una versión futura de él mismo. Lo había sabido desde el principio. ¿Por qué aceptaría convertirse en un contraguardián? ¿Por qué el sirviente intentaría matar a la versión más joven de sí mismo? ¿Fue por despecho? Tal vez fue por ira por sus propios errores pasados. Las preguntas complejas e innumerables, las implicaciones y la idea de ser condenado a matar sin fin sin ver jamás a los que salvó eran horrorosas. Fueron solo las sutiles imprecisiones y dudas las que le impidieron derrumbarse por completo. Pero yo. Siempre corres el mismo destino. Persigues ideales y sueños que no son los tuyos, pero que son demasiado inspiradores como para renunciar a ellos. El chico negó con la cabeza, al principio en voz baja. Al haberte dado las cargas de un hombre que creías que era tu salvador, solo te condenó a un fracaso repetido. Estás equivocado, murmuró. Incapaz de vivir con la culpa de haber sobrevivido, solo había una manera de compensar la pérdida de todas esas vidas ese día. Convertirse en un héroe de la justicia, era lo único a lo que podía aferrarse para formar una identidad. El sirviente extendió los brazos como si se estuviera señalando a sí mismo. Este es el resultado del camino que finalmente elegirás. Los restos lamentables de un hombre que buscó salvar a todos mientras no podía salvarse a sí mismo. Sé testigo de la sangre de 1000 vidas inocentes y del hombre que seguirá masacrando por toda la eternidad. Mírate en este espejo. Shirou sacudió la cabeza indignado. Estaba equivocado, él no era nada de eso, ¿verdad? Tu única ambición era perseguir un ideal sin esperanza que te habían quitado. Lo lograste, pero ese ideal era todo lo que podías salvar. Archer continuó hablando, pero las palabras se convirtieron en una confusión de historia inconexa, insultos condescendientes y paradojas filosóficas. Tratar de seguir su razonamiento solo exacerbó su dolor de cabeza. «Basta», gritó Shirou abruptamente, silenciando al sirviente. Resoplando enojado, el chico se agarró el pecho. «Estás equivocado», repitió con más emoción. «No estoy interesado en convertirme en un héroe de la justicia», admitió el chico. Se lo había dicho en voz alta, pero escuchar su voz hablar con tanta convicción sobre el asunto fue casi un alivio. El propio Archer se quedó desconcertado. ¿Qué? «No tengo ningún interés en convertirme en un héroe de la justicia», afirmó Shirou. Hizo una pausa y reflexionó sobre lo que realmente quería en la vida. La mirada de Archer se tensó hasta convertirse en unas rendijas acusadoras. Convertirse en un héroe de la justicia es el deseo de todos los Shirobemilla. Es el único identificador absoluto que compartimos. Había inquietud en sus pensamientos. Había matado, mataría con gusto para proteger a sus seres queridos. Pondría su vida y todo lo que había en ella en juego por el bien de ellos. Tenía remordimientos, le faltaba confianza en sí mismo para poder tomar las decisiones correctas y había paranoia de que se resbalara y lastimara a alguien cercano como casi lo hizo la noche anterior. Al mismo tiempo, no tenía ningún deseo de convertirse en un héroe de la justicia y nadie le había impuesto nunca un ideal como ese.
Si ese es el caso, no soy como ningún otro Shirobemilla. Archer hizo un gesto de ignorancia mientras continuaba mirándolo fijamente. Los ojos del sirviente analizaron al chico por un tiempo como si buscara una respuesta que no estaba allí. Todos ustedes son iguales. Fuimos encontrados en medio del gran incendio de Fuyuki por Kiritsugu Emiya. Para salvarnos la vida nos regaló la vaina de Avalon. Nos contó sus sueños pero se negó a enseñarnos hechicería. Te equivocas de nuevo, interrumpió Shirou, cada vez más seguro a medida que las imprecisiones los distanciaban cada vez más. Kiritsugu nos enseñó hechicería a Irayami por voluntad propia. Con Rin, aprendimos juntos. El ojo de Archer tembló. Te impuso sus ideales. Shirou volvió a negar con la cabeza. Si ese ideal era ser un héroe de la justicia, Kiritsugu me enseñó que una meta tan inalcanzable era inútil. Los ojos de Archer se abrieron de par en par. La reacción envalentonó al chico. Eran diferentes, el camino que conducía a cada una de sus existencias había sido diferente desde el principio. Archer parecía visiblemente en conflicto. Apretó la mandíbula y sus ojos buscaban una respuesta que no estaba allí. Una existencia así es imposible. Pensar que un Shirobemilla hubiera renunciado a su ideal más arraigado es absurdo. Eran la misma persona, era obvio. Mirar a Archer era como mirarse en un espejo más frío. Al mismo tiempo, eran polos opuestos. Archer era un hombre lleno de arrepentimiento y odio por una decisión que él mismo había tomado antes en su vida. Una decisión que Shirou nunca tomaría simplemente porque no creía en ella. La interacción entre ellos se estaba volviendo cada vez más intensa y Shirou sabía qué tipo de resultado les esperaba a la vuelta de la esquina. Archer había intentado matarlo en su primer encuentro antes de que Rin pudiera detenerlo y él estaba allí ahora para terminar el trabajo. Tendría que estar ciego para no darse cuenta. Un arma le disparó en la cabeza, pero en lugar de sentir el calor de sus circuitos al cobrar vida, un agudo dolor eléctrico le recorrió la espalda como si algo se hubiera cortocircuitado en su piel. Temblando por el dolor agravante, Shirou contuvo un jadeo agudo. Estaba mal, pero también le resultaba familiar. Había experimentado algo similar durante su estancia en la torre del reloj. Un hombre extraño había estado allí para arreglarlo, entonces, alguien tendría que arreglarlo de nuevo esta vez. ¿Y si se hubiera quemado de alguna manera? Había rumores de que los magos habían quemado sus circuitos por el uso excesivo y arruinado sus carreras en la hechicería, pero esos eran solo rumores. Tal cosa no era posible, ¿verdad? Shirou apretó los puños y se dio cuenta de lo grave que era la situación. Sin maná no podía formar espadas, ni siquiera podía reforzar su cuerpo. Aunque el enemigo era él mismo, un sirviente aún superaba a un humano y Archer estaba en plena forma. Hay un caso atípico en cada variable. Cada camino tiene compensaciones y nosotros no somos la excepción. Shirou podía decir, basándose en la expresión de Archer y su lenguaje corporal en general, que cualquier intento de convencerlo terminaría en un fracaso. Archer iba a matarlo, pero ¿qué podía hacer? ¿Usar un sello de comando e invocar a Saber a su lado? Sintió que si lo hacía, perdería algo importante. Esta era una batalla literal contra sí mismo que se sentía sorprendentemente familiar. Fue como si hubiera estado delante de Archer en esa misma situación docenas de veces. Pero recordó algo sobre una colina y un calor abrasador sin sol. He visto todas las posibilidades, créeme cuando te digo que no existen los casos extremos. El hombre descruzó los brazos y dejó caer la mano a los costados. Estaban parcialmente abiertos, algo que Shirou hizo él mismo para prepararse para las espadas trazadas. Aún así, detener un error siempre que pueda es mejor que quedarme de brazos cruzados. Sin decir una sola palabra, dos espadas aparecieron en su mano y un doloroso rastro visual envió sus datos directamente a su cerebro. Kanzo y Bakuya, espadas de polos opuestos pero casadas al mismo tiempo. Eran de una calidad sublime, excediendo todo lo que Shirou había visto antes, que no fuera un noble fantasma, por supuesto. Al mismo tiempo, no tenían ninguna cualidad notable y no estaban cargadas de ningún tipo de emoción. A pesar del hecho de que esas mismas espadas serían utilizadas contra él, Shirou las encontró hermosas de todos modos.
Algo acerca de la artesanía precisa y los diseños compensados hizo un atractivo pacíficamente neutral. No era como las otras armas de los sirvientes. La espada de Berserker, Gram, estaba llena de una sed impía de sangre y victoria. Excalibur también buscaba la victoria, aunque era como si estuviera reservada para ocasiones especiales. Una espada con un propósito era agradable, pero que estuviera tan bien hecha sin ninguno era respetable, por decirlo menos. Incluso si lo que estás haciendo derrama más sangre inocente. Archer se burló. Sangre inocente. No me hagas reír. Puedo verlo en tus ojos. ¿Ya has matado? No. Shirou se estremeció antes de poder detenerse. Era tan obvio. Tu reacción lo confirma. Ya tienes remordimientos y has dado el primer paso hacia este lamentable molde. Shirou abrió la boca para hablar, pero no dijo nada. Archer se había equivocado con respecto a la historia, pero ahora estaba en lo cierto. La inocencia era un recuerdo lejano y todas las noches lo perseguían los rostros de aquellos a quienes había asesinado a sangre fría. Sabes tan bien como yo que tu rostro, nuestro rostro, es un libro abierto. Si te creo, quizás seas realmente diferente. ¿Has considerado alguna vez que podría ser algo mucho peor? El pensamiento hizo que Shirou se detuviera y reflexionara. Archer se había equivocado al principio, pero ahora todo tenía mucho sentido. Un dolor floreció en la parte delantera de su cabeza antes de extenderse rápidamente por todo su cráneo. Se sentía como si hubiera recordado algo, pero todavía estaba demasiado lejos para comprenderlo por completo. Era tan familiar en el lugar donde estaba ahora, pero ¿por qué su cuerpo le estaba diciendo que saltara? Sus ojos ni siquiera podían ver el movimiento. Más bien, una ráfaga de aire desplazado, similar a un disparo, golpeó sus oídos y despertó todos los instintos de su mente. Su mente le gritaba a través del dolor que se moviera, de lo contrario, sin duda lo matarían. Incapaz de reforzarse para acelerar su escape, Shirou recurrió a usar cada gramo de fuerza en sus piernas para arrojarse hacia atrás. Aterrizó de espaldas en el suelo, sintiendo un dolor persistente en el punto de impacto y en su estómago. Shirou miró hacia abajo y tocó el lugar, miró su mano y vio sangre fresca. Moriría allí, solo, vistiendo pantalones deportivos y sin una espada en la mano. Shirou se dirigió hacia su agresor y notó que un color carmesí similar goteaba de la superficie de la espada blanca, Bakuya. Shirou progresó y miró fijamente a sus ojos grises idénticos. No había compasión, ni piedad, ni preocupación. Todo lo que preocupaba a Archer era completar este objetivo final. Con su espada alzada, Shirou levantó un brazo para defenderse, mientras el otro intentaba mover su cuerpo por el frío suelo. ¿Por qué molestarte en luchar?, gruñó Archer. El resultado de tu vida está por delante de ti y, sin embargo, todavía lo niegas. Las palabras de Archer tenían mérito. Un hombre como él, frío, despiadado y cubierto de sangre inocente, podía ver cada defecto en alguien similar. Shirou recorrería el mismo camino y correría el mismo destino. Había asesinado a gente inocente, se arrepentía de las personas asesinadas y estaba destinado a matar a más. Tal vez convertirse en Archer fue simplemente un punto de inflexión en su vida. Pero había algo más. Un núcleo de ira ardiente se engendró en su estómago y rápidamente se extendió por todo su cuerpo. No había matado a ninguna persona inocente. Todas las muertes habían sido para mantener a salvo a sus amigos y familiares. Todas las personas asesinadas habían sido culpables de amenazar a sus allegados. Shirou lamentaba tener que matarlos, pero para preservar la vida de los demás era necesario. Él no era como Archer en absoluto, luchaban por diferentes razones, diferentes ideales. No soy como tú, todavía estás equivocado. Giró la cabeza hacia la mansión Tosaka, como si alguien estuviera allí para ayudar. Shirou vio algo útil en el borde de su visión. Entonces morirás siendo ignorante hasta el final. Con pura violencia, el sirviente levantó su espada y se preparó para dar un golpe final. La mano de Shirou se movió de golpe para agarrar un palo roto del follaje destruido que rodeaba el área. Alzándolo hacia el camino del arma entrante, Shirou creó con fuerza un circuito mágico y luchó contra el dolor resultante para reforzar el objeto en su mano.
Ni siquiera le importó que la rama todavía tuviera hojas y brotes menores, solo necesitaba desviar el ataque. La espada de Archer golpeó hojas y madera reforzadas y, en lugar de rebotar debido a una magia diferente, sucedió algo completamente diferente. Un hormigueo recorrió todo su cuerpo por la mano que sostenía su pseudo escudo y un centenar de imágenes parpadeantes recorrieron su cerebro. El torrente de información, aunque breve, era absolutamente abrumador. Había tanto que sus ojos habían visto y tratar de descompilarlo desde el principio duplicaba el dolor de cabeza. La rama que tenía en la mano explotó en 1000 astillas que se esparcieron inofensivamente por todo el patio, dejando a 2 personas sorprendidas tras su destrucción. La mueca de Archer se volvió más feroz y molesta. Esto no volverá a suceder. La espada negra se levantó en alto y el cuerpo de Archer se preparó para darlo todo en un golpe final. Con la luz de la luna brillando en su superficie, Shirou pudo ver delgadas líneas de color carmesí delineando los hexágonos negros de la superficie del arma. Shirou no pudo evitar perderse en la apariencia. Recuerdos que no eran suyos parpadeaban en su cerebro una y otra vez, detalles de un arma usada incontables veces para matar fijaron su cuerpo en ese lugar sin cesar. Era una hermosa espada. ¡Hijo de puta! El grito no fue dirigido a nadie en particular mientras la mujer giraba sobre sus talones, se inclinaba hacia adelante y le daba una fuerte patada hacia atrás en el pecho a la criatura que la había atacado. Sin embargo, el impacto no hizo que el ser volara, sino que simplemente explotó en una nube de polvo negro que se dispersó rápidamente sin la forma adecuada. Balanceando con fluidez su pierna hacia atrás debajo de su cuerpo, la ejecutora lanzó su puño hacia arriba con el impulso de su cuerpo para estrellarse contra el mentón de otra criatura. La cabeza se les separó de los hombros, pero antes de que pudiera desplomarse en el suelo, el cuerpo desapareció de forma similar al anterior. ¿A cuántos había matado ya? ¿Cuántos más se abalanzaban sobre ella como moscas sobre un cadáver? Giró la cabeza para escudriñar los alrededores. Incontables formas cambiantes captaron los bordes de su visión, pero nada era definitivo. Era como si estuviera buscando las ondas de los peces debajo de un lago en calma. Teniendo en cuenta que estaba buscando sombras en una habitación oscura, tenía sentido. Conectándose con su sirviente, la mujer hizo una solicitud mientras vigilaba los posibles ataques. Su enemigo era un sirviente, por supuesto, pero parecía incapaz de resistir sus ataques más básicos. Una gran figura delante dominaba sus instintos. Retrocediendo, la ejecutora lanzó un golpe cruzado hacia el centro de la masa. Su puño se detuvo al impactar y un momento de confusión la invadió mientras investigaba el punto de contacto. Parecía vacía como si hubiera chocado contra algo sólido. Al mirar hacia arriba, un par de orbes azules llameantes se alzaron sobre su cabeza. Antes de que Basset pudiera soltar cualquier tipo de improperio, una mano que era demasiado grande para ser humana la envolvió en el brazo y la levantó del suelo como una muñeca ingrávida. La ejecutora ni siquiera pudo comprender que estaba volando por el aire antes de que su cuerpo chocara contra una pared y cayera al suelo. Obligándose a ponerse de pie, la mujer miró hacia atrás para intentar localizar esas extrañas esferas de fuego. ¿Había sido el sirviente? ¿O había sido solo una imitación más fuerte como las otras que había matado? La colisión con la pared había sido mucho más molesta que dolorosa, pero como algo positivo, le había dado un punto del cual defenderse. Levantando los puños y presionando su espalda contra la pared, Basset consideró la inutilidad de su posición. Conectándose mentalmente con su sirviente, la mujer entrecerró los ojos y observó su entorno en busca de esos orbes de fuego. ¿Crees que podría recibir un poco de ayuda? ¿Qué amo tan exigente tengo? ¿Finalmente te asusta tu propia sombra? Idiota, deja de bromear. Las sombras los habían sacado de su casa. Los dos se habían dividido para enfrentarse a un número mayor después de darse cuenta de lo débil que era el enemigo, pero obviamente había sido un error. El verdadero sirviente está aquí, busca el fuego azul, ese es nuestro objetivo. Se escuchó un suave crujido desde arriba y algo azul aterrizó frente a ella. Era Caster y algo, y una repentina explosión de calor y luz surgió del extremo de su bastón de madera. Al balancear el arma en un gran arco horizontal, una llamarada bañó el área y persistió en el concreto después de pasar como si fuera napalm.
Mientras la luz bañaba cada figura en la oscuridad, múltiples aullidos salieron de las bocas invisibles de los seres de las sombras. Desaparecieron uno por uno en partículas tal como lo habían hecho después de ser golpeados por Basset. Supongo que encontramos su debilidad. Todas las formas sombrías se desvanecieron en la suave luz y el fuego permaneció en su lugar. Basset estaba a punto de comentar sobre la falta de una figura con llamas azules, cuando un humanoide apareció a la vista. Eran tan grandes como una casa pequeña, y se elevaban sobre el ya alto Caster por varias medidas. Su piel era de un negro antinatural y extrañamente uniforme, como si no llevaran ropa, sino que estuvieran envueltos en sombras. El único punto que se destacaba era una máscara de marfil que imitaba la mitad de un cráneo. Como si sus ojos hubieran sido un encendedor, dos orbes de llamas parpadearon y cobraron vida dentro de los agujeros para los ojos. Era similar a las otras figuras sombrías que había matado, pero, más allá del tamaño, su brazo derecho era extremadamente diferente. Era asquerosamente largo y tenía una articulación adicional para adaptarse a su longitud inhumana. Aunque estaban a más de 6 metros de distancia, Basset calculó que el sirviente aún podría alcanzarlo con toda su extensión. A pesar de haber dado a conocer su aparición, el sirviente no se movió ni habló y permaneció inmóvil, a pesar de las llamas que arañaban su parte inferior del cuerpo. Supongo que no estabas bromeando. Uno de esos sirvientes silenciosos y distantes que atacan desde las sombras. Cuando el sirviente no se movió ni siquiera dijo una respuesta, Caster cambió su peso sobre una pierna. Me pregunto si este es berserker, no parece del tipo loco, pero para estar en el fuego de esa manera tendrías que serlo. La cuestión de nuestra cordura está fuera de lugar, dijo el sirviente abruptamente. Perder el tiempo pensando en asuntos tan triviales solo acelera tu muerte inminente. Caster hizo girar su bastón antes de que su base aterrizara en el suelo. Entonces, los filósofos están locos. Con un suspiro cansado, el hombre se pasó los dedos por el costado de la cabeza. Los tipos como tú me dan un verdadero dolor de cabeza, probablemente porque son tan difíciles de entender. Basset parpadeó y miró fijamente la nuca de su sirviente. ¿Por qué siempre perdía el tiempo intentando hablar con su oponente? ¿Había alguna razón para intentar conversar cuando el objetivo final era simplemente matarse entre ellos? El sirviente de negro no emitió ningún humor. En cambio, el ser retorcido comenzó a extender su brazo al son de las articulaciones que crujían y el cuero que se tensaba. Eres una variable redundante. Tu existencia continua o la liberación de tal no contribuye en nada a la imagen general. Te crees un personaje importante en medio de una serie de don nadie innecesarios cuando en realidad... Joder, gruñó Caster sin contemplaciones antes de que el otro sirviente pudiera terminar. Mi amo dijo que dije un montón de mierda, pero tú realmente la estás soltando. Como si fuera un arma, el brazo extendido se disparó hacia adelante con un movimiento de agarre. Basset, incluso con toda su experiencia en combate, apenas pudo captar el movimiento. Cuando Caster movió su bastón hacia un lado para desviar el apéndice que lo agarraba, Basset comprendió cuán poderosos eran realmente los sirvientes. La mano se cerró de golpe contra su dueño antes de que Caster pudiera causarle algún tipo de daño. Pareces sorprendido. Pensábamos que no te gustaban las conversaciones sin sentido. El sirviente se rió entre dientes, pero en lugar de una sola voz, una risa áspera y escalofriante resonó por toda la zona como si estuvieran siendo observados por 100 espectadores. Algo le hizo cosquillas en la nuca y una rápida mirada a su derecha le permitió ver otro par de orbes azules llameantes que la observaban desde la oscuridad. Moviéndose rápidamente, la mujer se giró y presionó su espalda contra Caster y usó un brazo para rodear su cintura. Al sentir el contacto, el hombre se sacudió de repente y giró la cabeza para mirarla. No creo que ahora sea el mejor momento para tocarla. Basset entrecerró los ojos para mirar a través de la oscuridad. ¿Cuántos estaban allí esperando a que cometieran un desliz? Cállate, pervertido, estamos rodeados. No tengo ganas de que me agarre una de estas cosas. Al notar el mismo par de ojos que había visto, Caster emitió un sonido pensativo. Así que todo esto era parte de su plan. Nos empujaron a un rincón y nos rodearon mientras nosotros nos concentrábamos en lo que había más adelante.
Una risa vacía y resonante se arremolinó a su alrededor, confirmando las sospechas de Caster. En lugar de parecer abatido, el hombre en realidad sonrió con una breve risita. Eso hace que sea más fácil acabar con todos ustedes con un solo ataque. Con un fuerte golpe de su brazo, Caster apuntó la punta de su bastón hacia el primer objetivo y una runa roja brillante flotó justo sobre su superficie. En lugar de disparar un ataque, el hombre lanzó su arma directamente hacia el suelo, formando una línea completa de runas que se volvieron más brillantes a medida que aumentaba su número. Con la punta de su bastón flotando hacia abajo, Caster soltó otra risa descarada antes de golpearlo contra el suelo. Un ruido lejano hizo temblar las ventanas de la mansión Edelfelt y atrajo la atención de dos mujeres que estaban en el interior. Parece que hay una fiesta que va a empezar sin nosotras, murmuró Lectra. La sala de estar estaba completamente amueblada con un tejido de hilo fino, recién desempolvado, que Lectra ni siquiera podía nombrar. La tenue luz de las velas iluminaba la mayor parte de la habitación, pero dejaba los rincones y otras habitaciones completamente a oscuras. Personalmente, ella habría preferido electricidad y agua corriente, pero eso era mucho pedir en una mansión tan antigua y remota. Era evidente que había sido un lugar de la realeza en su época, al menos la zona central de la planta baja. Con 3 pisos y 2 salas de viviendas a cada lado de una zona central que albergaba salas comunes para uso de ambos. El mobiliario probablemente había sido bastante bueno en su época, pero la humedad y el polvo habían hecho mella y habían convertido casi todas las piezas en un desastre de moho y podredumbre. El techo de un ala se había derrumbado, lo que significaba que era completamente inutilizable e irreparable. El ala que quedaba estaba en condiciones reparables, afortunadamente, lo que significaba que habían podido permanecer con una comodidad moderada. Incluso estando abandonado y deteriorado, seguía siendo mucho mejor que cualquier cosa que Electra poseyera o en la que hubiera vivido durante mucho tiempo. Deslucido y manchado, el adorno dorado y los lujosos pisos de piedra preciosa podrían haber sido bonitos en su mejor momento, pero con el deterioro adquirieron más carácter. En realidad no tenía intención de participar en esa última batalla y, aunque apenas me costó maná, preferiría estar en mi mejor forma antes de luchar contra lo que sea que haya causado esa explosión. La rubia Edelfelt usó una mano para echar hacia atrás algunos de sus rizos, mientras una segunda explosión retumbaba en el suelo. El castillo de naipes en el que habían estado trabajando se estremeció y se derrumbó sobre sí mismo, formando un desastre sobre la pequeña mesa que había frente a ellos. Lectra hizo pucheros y se dio unas palmadas en las rodillas. Maldita sea, me llevó mucho tiempo intentar instalarlo. Una brisa helada sopló a través de la habitación y la visión de un rosa brillante atrajo la atención de Lectra. Supongo que tenía una idea equivocada. Sin molestarse en doblar las piernas, Ryder se inclinó sobre el sofá y jugó juguetonamente con el cabello de Luvia. Pensé que estabas tan decidida a ganar la guerra, pero parece que hizo una pausa para hacer girar sus dedos en los rizos del cabello de Luvia. Estás tan asustada como los otros maestros. No tengo miedo, la desafió la mujer, mientras liberaba su cabeza de los dedos que Ryder la retorcía. Solo estoy asegurando la máxima probabilidad posible de un resultado positivo. La sonrisa de Ryder se hizo más amplia a medida que su cuerpo avanzaba lentamente por el sofá y su mano recorría hacia arriba los rizos del cabello de Luvia. Lectra nunca se había interesado realmente por las mujeres, pero tenía que admitir que Ryder tenía una figura muy atractiva y no tenía miedo de exhibirla de manera prominente. Mirar hacia abajo y ver su propia ropa holgada, que ocultaba la ropa y recordar la sorpresa de Vlade, cuando descubrió que era una mujer le provocó emociones encontradas. Quizás solo estás poniendo excusas porque no crees que soy lo suficientemente fuerte. La mayor parte del cuerpo de Ryder estaba inclinado sobre el sofá. Observaba el rostro resentido de Luvia con una especie de disfrute carnal. Confío en tus habilidades contra los hombres, afirmó el Edelfelt mucho más tenso que de costumbre. Pero ¿y si la próxima sirvienta que veamos es una mujer? Ryder soltó una risita. Algunas mujeres se sienten tan atraídas por mí como los hombres, ¿sabes? Ryder giró la cabeza para mirar fijamente a Lectra con una sonrisa depredadora. La chica rápidamente ocultó su rostro y trató de que sus mejillas no revelaran su vergüenza. ¿Realmente se sentía atraída por él?
¿Era Ryder lo que los hombres querían en las mujeres? Si ese era el caso, ¿realmente era suficiente para Flat? Luvia se puso nerviosa. Si estás tan dispuesta a luchar contra los sirvientes, ¿a dónde pretendes ir? ¿Directamente hacia la fuente de esas explosiones? Donde sea que tenga que ir para encontrar a Q. Prometí que lo obligaría a someterse a mí y lo haré sin importar lo que pase. La fría convicción que se proclamaba detrás de una sonrisa tan inocente era preocupante. Lectra estaba agradecida de no ser parte de la obsesión de Ryder. Donde haya explosiones, es probable que haya sirvientes, así que resulta ser el mejor lugar para buscar. Luvia se levantó abruptamente del sofá y suspiró para sí misma. Si digo que no, probablemente te irás por tu cuenta y eso es aún peor. Ryder acentuó su punto, asintió con la cabeza e hizo un ruido afirmativo. Para cuando lleguemos allí, lo que sea que haya causado esas explosiones, probablemente habrá desaparecido de todos modos. Como si quien quiera que las estuviera provocando quisiera hacer que Lupia pareciera tonta, otra explosión distante hizo temblar las ventanas. Realmente no sé cómo luchan los magos de tu edad, pero los sirvientes necesitan un poco más de 2 explosiones para ser derrotados. Enderezándose en una pose perfecta con una mano en la cadera, Ryder extendió su mano derecha. Balanceándose en el centro de su palma, una fusta negra apareció de la nada. Un espeluznante carmesí envolvió su exterior cuando fue completada y Lectra no pudo evitar preguntarse si de alguna manera estaba maldita. Depende del mago, pero algunos de nosotros podemos sobrevivir incluso a la muerte. El sutil comentario hablado no pasó desapercibido para Lectra, aunque ciertamente para Ryder sí. Solo espero no tener que usar más gemas. Solo pude enviar unas cuantas antes del comienzo de la guerra. Si su último recuento era preciso, después de usar esas 3 la otra noche, les quedaban 9 gemas de alto rango y 10 de rango medio. Con esa cantidad de maná, Luvia calculó que podrían acabar con un sirviente si lo planificaban bien. Una mano demasiado fría se deslizó por su cuello desde atrás y le provocó un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Al ver a Luvia delante, Lectra supo que solo una persona podía ser responsable y la voz sensual en su oído lo confirmó. Soñar despierto de esa manera te matará. El humo salía de los nudillos de los guantes de Basset. Después del primer ataque de Caster, las cosas se habían ido al traste. Hubo una explosión brillante y la gravedad de la situación quedó grabada en sus mentes. Había cientos de figuras rodeándolos. Su número era intimidante, pero solo un puñado llevaba máscaras. Preocupada por sus probabilidades, Basset presionó su espalda contra Caster, ajustó su equilibrio y preguntó: ¿A cuántos has eliminado? Caster soltó un gruñido molesto. No tengo ni idea. Cada vez que intento golpear a uno, se apartan como si nunca hubieran estado allí. En este punto, puede que esté desperdiciando maná. Basset parecía tener dificultades para controlar al enemigo manteniéndose espalda con espalda. Varias manos habían intentado apartarla o lanzarle golpes directos. Sus puñetazos y patadas parecían lastimarlos, pero era demasiado difícil decirlo contra un enemigo al que ni siquiera podía ver. ¿Tienes un plan? Varios golpes de madera resonaron en la espalda de Caster y poco después se escuchó el repiqueteo del acero arrojado. Tal vez la protección contra las flechas no fuera una habilidad tan inútil. Podría serlo, pero usar mi noble fantasma atraerá muchísima atención. ¿Puedes lanzar algo así tan rápido? Un par de ojos azules que se movían atrajeron su atención. ¿Qué hacían esos ojos más allá del límite de su visión? Se escuchó un suave ruido de grabado detrás de ella, a nivel del suelo. Me he estado preparando para usarlo desde que comenzó esta pelea, pero lleva un buen tiempo completarlo después de la invocación y no es lo mejor para objetivos grupales. Mejor que lo que sea que estemos haciendo ahora. Una mano con garras que surgió de la oscuridad estuvo a su vista por apenas un instante. Torciendo su cuerpo, la ejecutora lanzó un golpe cruzado directo para recibirla de frente. Golpeando con un gran golpe carnoso, el apéndice ofensivo retrocedió hacia la oscuridad total que los rodeaba. Te sorprenderías. No es muy preciso. Apretando la mandíbula, la ejecutora hizo a un lado su creciente ira. Si tienes otras opciones, estoy más que dispuesta a escucharte.
Una sombra bestial se abalanzó sobre ella desde la oscuridad. Basset se puso a caminar con dificultad, y canalizó maná hacia las runas de sus piernas, para aumentar su velocidad y poder lanzar una patada giratoria y derribar al enemigo. Cuando su pie tocó a la criatura, ésta se alejó sin ninguna de las resistencias que esperaba. Al darse cuenta de su error mucho más tarde de lo que podía recuperarse, Basset intentó bajar el pie y regresar a la espalda de Caster. Sabía que era demasiado tarde cuando una mano afilada la agarró del hombro y la apretó con la fuerza suficiente para bloquear la articulación en su lugar. Ella podría haber sido capaz de soltarse, pero otra mano alrededor de su muñeca extendida finalizó su destino. Los brazos tiraron de ella, arrancándola de su último pie en el suelo a lo largo del pavimento y a través del velo oscuro que la había rodeado a ella y a Caster. Había sido imposible ver a través de él desde adentro y parecía que tampoco había diferencia al mirar desde afuera. Sus sentidos se fueron nublando uno a uno. Había comenzado con su vista en la oscuridad total. Su sentido del tacto se desvaneció y se sintió como si volara por el aire a una distancia increíble. Incluso su sentido del oído se estaba desvaneciendo. Una risa hueca y resonante se arremolinaba alrededor de su cráneo desde todas las direcciones. Retorciéndose y tratando de liberarse del agarre de la sirvienta, solo consiguió clavar las garras en su traje. Incluso con el material de su traje reforzado más allá de cualquier límite posible, mágicamente o de otra manera, la sirvienta era capaz de cortar con tanta facilidad. Algo la apuñaló en un costado de la cara y le provocó un dolor punzante en la mejilla. Con el brazo libre, se balanceó violentamente y trató de escapar, pero de repente cayó y aterrizó en una oscuridad sin sentido, totalmente desorientada. Al encontrar apoyo en lo que solo pudo suponer que era el pavimento, la ejecutora giró la cabeza para tratar de localizar posibles amenazas. Había sido difícil ver algo antes, pero tratar de localizar a alguien en el lugar al que la habían llevado era antinaturalmente imposible. Podría haber jurado que algo se movió detrás de ella, pero un rápido golpe no encontró absolutamente nada. Una risa sádica y burlona se arremolinaba alrededor de su cráneo y la mareaba. ¿Era el efecto algún tipo de magia o la falta de sus sentidos la estaba afectando? Se acabó. Una voz que venía directamente desde atrás provocó otro golpe, y esta vez su puño sí tocó algo sólido. En lugar de rebotar como hubiera esperado, su puño fue agarrado por una mano que era demasiado grande para ser humana. La presión de su mano amenazó con romper todos los huesos de su guante y sus intentos de liberar la extremidad resultaron infructuosos. Incluso un golpe preciso en la muñeca de su oponente no consiguió nada más que atraparle la otra mano. Basset emitió un ruido tenso de dolor cuando su muñeca fue doblada y apretada en un ángulo extraño. Miró hacia adelante y se encontró con una máscara inquietante que la miraba fijamente. Era diferente a la otra que había visto de alguna manera, pero no podía discernir exactamente cómo, más allá de una simple corazonada. Cuando sus ojos se posaron en la superficie de su máscara de marfil, dos orbes de llamas azules aparecieron dentro de las cuencas de los ojos, mirándola fijamente sin pestañear. Tu fin está cerca. Basset ni siquiera se molestó en responder, prefiriendo entrecerrar los ojos y luchar más contra su captor. Tu lucha es en vano, renuncia a tu sirviente ahora para conservar algo de tu dignidad. Que te jodan. La sirvienta suspiró y la presión sobre sus manos se hizo más fuerte. Se escuchó un suave chasquido cuando su dedo índice fue dislocado a la fuerza. No hay necesidad de ser grosera. En unos momentos, tu sirviente usará su noble fantasma y su vida terminará. Después de ese punto, la pregunta es qué hacer contigo. Basset no perdió el tiempo. Caster, no uses tu noble fantasma. Es parte de su plan. Un intento válido, sin embargo, no puedes comunicarte con tu sirviente en este lugar. Dentro de la oscuridad, escuchamos, vemos y sentimos todo. Cada minuto dentro de este espacio, tus pecados nos son revelados, cada uno de tus pensamientos es decodificado para nuestro uso. Algo le dijo a Basset que tenía razón, esos malditos orbes azules ardían en su alma. Incapaz de hablar con Caster, incapaz de evitarlo, se quedó sin opciones. ¿Qué diablos quieres de mí? La sirvienta se rió entre dientes, pero fue mucho más maliciosa que las otras que escuchó. Eres un enemigo, esta es la guerra a la que te uniste.
Los enemigos deben ser exterminados, especialmente los contratistas. Basset intentó soltarse el brazo, pero el sirviente era mucho más fuerte. Si vas a matarme, hazlo de una vez, pedazo de mierda retorcida. La sirvienta apretó aún más fuerte. 2 dedos más se dislocaron y ella se dio cuenta de que su muñeca estaba a punto de romperse. ¿Cómo puede alguien tan vulgar considerarse una dama? ¿Qué clase de mierda chauvinista es esa? ¿Vas a decirme cómo actuar? La ira de Basset se apoderó de ella y, usando al sirviente como ancla, llenó de mana las piernas de su traje. Se dejó caer y usó sus brazos para levantar la pierna lo suficiente. La ejecutora golpeó su tobillo en llamas en el costado de su cara. Sorprendentemente, la máscara que llevaba no salió volando, como estaba sujeta. La sirvienta ennegrecida gruñó de dolor y se echó hacia atrás, bajó las manos y pudo agarrarse la cara. Cachorro insolente, pagarás caro por eso. Será tu último error. Basset se puso de pie, le agarró los dedos y volvió a colocarlos dolorosamente en su lugar con un suave chasquido. Cállate y pelea de una vez. Basset levantó los puños y se concentró en la máscara de marfil que se movía en la oscuridad. Era su único punto de referencia en la oscuridad que la consumía. Recuperándose del golpe, la sirvienta la miró directamente y las bolas de fuego se afilaron hasta convertirse en puntos minúsculos. Sabanilla. Infinite Urk. Antes de que la sirvienta pudiera terminar, algo chocó contra ellos y se llevó la máscara rápidamente fuera de la vista. Parpadeando confundida, la densa neblina que la había despojado de sus sentidos se desvaneció gradualmente, dejándola frente a uno de los diversos almacenes industriales en los muelles. Basset sacudió su muñeca para intentar librarse del dolor persistente y podría haber jurado que vio una rueda de madera y marcas de cascos en el concreto. Su memoria hizo clic de inmediato y se conectó con Caster a través de su vínculo. No actives tu noble fantasma, es una trampa. Hubo un pequeño retraso, pero era de esperar. Creo que tenemos problemas más grandes, señorita. ¿Qué pasa? Esa vieja amiga de la que te hablé ha vuelto. Nos está ayudando por ahora, pero te garantizo que querrá matarnos después. Basset maldijo y escudriñó el área en busca de un punto de referencia que pudiera usar como referencia para su propia ubicación. Había una gran grúa amarilla para contenedores de carga que recordaba del comienzo de su relación. Estaba mucho más cerca y en una dirección diferente con respecto a la costa. La ejecutora comenzó a moverse hacia donde creía que estaba su ubicación original. Estaré allí en un minuto, me desharé de su amo Y. ¿A dónde crees que vas, saliendo corriendo de esa manera? Dando vueltas sobre sus talones para encarar la voz que la llamaba, 2 chicas de secundaria la miraron fijamente. Borra eso, están aquí mismo. El que tenía el pelo ridículo esbozó una sonrisa pomposa antes de mostrar varias gemas brillantes. El otro se quedó atrás, levantando una mano extendida. Charcos de color negro comenzaron a burbujear alrededor del ejecutor y ya salían formas de ellos. Algo le decía que iba a ser una noche difícil. Un grito de su nombre atrajo su atención hacia la mansión. El grito había sido estridente, de pánico y absolutamente aterrorizado. La cantidad de emoción contenida en una sola palabra pareció detener incluso a Archer, quien imitó al niño para observar la pequeña figura que estaba afuera en la fría noche. «Iya», murmuraron al unísono el sirviente y el muchacho. Shirou logró recomponerse. Atrás, el sirviente de Rin está loco. Sin darse cuenta de lo extraño que era llamarse loco, el muchacho se esforzó por girarse en el suelo y ponerse de pie. Al verlos a ambos, la absoluta perplejidad de toda la situación la golpeó con toda su fuerza. «¿Eres una sirvienta?» Incapaz de escuchar desde la distancia, tuvo que leer sus labios para comprender las palabras. Archer no respondió, pero a juzgar por su expresión, la culpa había reclamado el uso de su voz. Shirou logró ponerse de pie y observó cómo Archer desmaterializaba sus armas y daba un paso hacia ella. «Lamento que hayas tenido que ver esto», afirmó. ¿Qué clase de disculpa culpaba a la parte inocente? Shirou sintió que su presión sanguínea subía considerablemente y le gritó a Archer que la dejara fuera de escena. El hombre le lanzó una mirada mordaz, pero Shirou le dirigió una mirada igualmente intensa. «Si le haces daño a un solo cabello, te juro que lo haré», se quedó en silencio.
Tantos pensamientos se arremolinaban en su cabeza sobre qué haría exactamente si Iria resultara herida que no podía decidirse a decir ni uno solo. Al mismo tiempo, si terminaba matando a Archer, ella absorbería su alma y eso la lastimaría mucho más que cualquier herida física. ¿En qué clase de dilema retorcido se había metido? Volviendo al asunto en cuestión, Shirou le dijo a Iria con la voz más suave que pudo conseguir que regresara adentro. La muchacha negó con la cabeza, desafiante. No lo haré, no te dejaré aquí sola para que luches. Archer hizo un chasquido con la boca mientras Shirou se quedó boquiabierto en estado de shock. Pero podrías. No eres el único que se preocupa por los demás. Gritó ella de repente, mirándolo con ojos severos y húmedos. ¿Cuántas veces casi te han matado tratando de proteger a la gente? ¿Cuántas veces la gente ha tenido que preocuparse por si estabas vivo o muerto? Sonriendo audiblemente, la chica se secó la cara con el costado del brazo. Nunca piensas en cómo manejaríamos tu muerte, siempre pensaste que seríamos felices. Shirou no pudo responder. Las palabras de Iria le resultaban familiares, inquietantemente familiares. ¿Dónde había oído antes hechos tan obvios y pasados por alto? Archer lo miró con resentimiento. Un verificador dolorosamente familiar. A pesar de afirmar que eres diferente, sigues siendo el mismo. Y tú, gruñó Iria, atrayendo la atención de ambos Shirou. Puede que te parezcas a Shirou, pero puedo decir que no se parecen en nada. Con todo el resentimiento que una chica de apenas más de 1,5 metros de altura podía reunir, Iria entrecerró los ojos y escupió. Tú no eres mi hermano. La declaración logró provocar un visible estremecimiento, aunque leve, en Archer. Puede que tengas razón, asintió con los ojos cerrados. Puede que yo no sea tu hermano, pero él tampoco. Ambos somos iguales. Los caminos pueden diferir, pero el resultado final está ante tus ojos. Iria negó con la cabeza. Estás cegada por el arrepentimiento. Tus diferencias son tan claras como el día para un mago. Shirou entendió sus palabras casi tan bien como Archer, lo que quería decir que él no. Mirándose, estaba claro que ninguno de los dos podía ver lo que Iria afirmaba haber visto. Shirou, mientras estabas inconsciente, para evitar que murieras, necesitabas que te dieran maná. La chica se llevó la mano al pecho y una suave luz azul del mismo tono que Angelinote floreció a través de su pijama. Un calor se engendró en su propio pecho y una rápida mirada hacia abajo confirmó un segundo símbolo idéntico en su propio cuerpo. El calor se extendió rápidamente y el dolor atrapado en cada grieta de su cuerpo fue reemplazado por él. Moverse, pensar e incluso respirar se volvieron significativamente más fáciles. Un arma se disparó dentro de su mente y su circuito mágico cobró vida a partir del símbolo brillante. Rin trasplantó mi emblema mágico en tu cuerpo para que nuestras reservas pudieran estar vinculadas. Shirou sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Si ya le dio su emblema mágico, eso significaba, tienes acceso a todo mi poder al igual que Lancer. Por lo que Shirou sabía, Iria tenía un emblema mágico muy especial. No provenía de Kiritsugu ni de Irisbiel, sino que se había creado como una anomalía. El anciano lo había llamado el que concede los deseos. Era la razón por la que Iria podía ejecutar hechicería, sin conocer un solo concepto o habilidad fundamental. Sin él, no podrás usar la hechicería, murmuró. Iria realmente había sacrificado su vida como maga para salvarlo. ¿Por qué haría algo así? ¡Qué tonto eres, Rin! ¿Por qué eres la única pieza de la que nunca podré dar cuenta? La pregunta hueca de Archer reavivó la llama de la ira dentro de Shirou. Iria había sacrificado una parte de su vida para salvarlo, lo había hecho para detener su sufrimiento. No había forma de revertirlo y él podría preguntar por qué más tarde, así que su única opción era aprovecharlo mientras pudiera. No tienes ningún tipo de compasión. Solo te preocupas por ti mismo. Al abrir las manos, chispas azules y doradas formaron dos conocidas espadas esmeralda y se elevaron para recrear el atuendo personalizado de Basset. Si iba a luchar como es debido, también necesitaba un atuendo adecuado. Con acceso a un suministro casi infinito de maná, no podía escatimar en gastos en el costo de sus proyecciones. Eran lo más cercano a la perfección que Shirou podía hacer. Archer se fijó inmediatamente en las armas y una extraña expresión se dibujó en su rostro.
Un hombre que habla de compasión mientras sostiene armas que arrancó de las manos aún calientes de alguien a quien mató personalmente. No tienes derecho a hablar. Apretando los dientes con frustración, el chico preparó sus armas. Si tienes tanto problema con mi vida, entonces deberías acabar con ella ahora mismo. Archer emitió un sonido burlón antes de girarse para mirarlo de frente. Con un destello de azul puro, las dos espadas unidas reaparecieron en su mano. No deberías estar tan ansioso. En el tiempo que tardó Shiro en parpadear, Archer estaba encima de él. Dos espadas se alzaron, listas para separar ambos brazos de su cuerpo. El maná inundó el cuerpo de Shirou, llenando cada músculo y espacio poroso hasta el punto de sobrecargarlo. La velocidad del refuerzo superó todo lo que hubiera podido lograr por sí solo, y el hecho es que lo asustó por lo repentino. Recordar que estaba extrayendo del suministro de maná de ella lo hizo mucho más satisfactorio. Shirou usó las singulares guardas cruzadas para sacar ventaja, atrapó y giró hábilmente las espadas de Archer hacia afuera para liberarlas del daño. El sirviente se sorprendió mucho si su rostro era una indicación, pero Shiro estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande. Los recuerdos de acciones que nunca había cometido fluían por su mente mucho más rápido de lo que su cerebro podía seguir. Un hormigueo, como si la carne se hubiera quedado dormida, subía desde las empuñaduras de cada arma y un dolor de cabeza punzante y doloroso le golpeaba detrás de los ojos. Soy el hueso de mi espada. Palabras conmovedoras de un hombre que vive a pesar de morir. Un hombre que existió como un espectro entre planos de existencia. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Esas palabras no eran suyas. Eran completamente diferentes. Más allá de las palabras literales, su tono y significado no eran propios. He creado más de 1000 espadas. Se estaban alineando las piezas de su esfera de realidad. Archer proporcionaría las piezas clave que faltaban para una activación completa. ¿Cómo podría funcionar para él si el encantamiento era diferente? ¿Funcionaría de todos modos? Algo caliente y seco sopló en la nuca de Shirou y un distante sonido metálico de acero forjado resonó en sus oídos. Un crujido de acero al forcejear lo devolvió a la realidad. Un enemigo se encontraba frente a él, una identidad falsa que necesitaba ser eliminada. Con ambas manos ocupadas y las piernas trabajando para contrarrestar los brazos en apuros de Archer, Shirou usó la última arma que tenía disponible, su cráneo. Los dos rebotaron del impacto, pero ninguno parecía más dañado que el otro. El peso de la espada izquierda del chico se desvaneció con el golpe, pero un movimiento brusco de color carmesí hizo que sus instintos se encendieran. Su cabeza se movió rápidamente hacia un lado para evitar un puñetazo, pero el movimiento volcó la espada que sostenía en su otra mano. Sintiendo que el arma de Archer se soltaba, Shiro intentó apartarla mientras se distanciaba. Funcionó un poco, pero aún así recibió un pequeño corte punzante en la parte exterior de su muslo. Al mirar la vida superflua, Shiro emitió un ruido de enojo y saltó nuevamente al combate. Desconocido hasta la muerte. Fue un duelo absolutamente idéntico y ninguno de los dos parecía capaz de romper las defensas del otro para asestarle un golpe certero. Archer le daba un rasguño, Shirou se lo devolvía de inmediato. Cada contacto de sus armas le traía recuerdos que no eran suyos. Una vida que nunca había vivido se grabó a fuego en su mente y los circuitos de su cuerpo ardían con una sensación desconocida, ni conocido a la vida. Necesitaba ser más fuerte, tenía que obtener una ventaja para derrotar a Archer. Solo activando su esfera de realidad incompleta lograría tal cosa. Pero después de lo que sucedió la última vez, ¿estaba preparado para llegar tan lejos? Algo lo había afectado permanentemente en su batalla contra Berserker y, aunque no estaba completamente seguro de qué era, podía afirmar sin lugar a dudas que estaba lejos de ser bueno. Las chispas se convirtieron en fragmentos, cuando un poderoso golpe de Archer destrozó las dos espadas de Elizabeth. Con su experiencia en artes marciales, Shirou colocó ambos brazos con fuerza frente a su cuerpo para contener el golpe de una patada lateral. Mientras se deslizaba por el suelo, otro par de espadas apareció en sus manos, y el ruido del acero furioso continuó. Eran una sola y la misma. Ambos empuñaban espadas cortas a la vez, ambos incitaban al otro a atacar puntos que esperaban para una defensa fácil y ambos sabían exactamente lo que el otro estaba planeando.
Era un duelo de espejos y la única forma de encontrar el éxito era sorprender al otro con algo inesperado. He resistido el dolor para crear muchas armas. ¿Cuántas líneas quedaban del encantamiento? ¿Cuántos recuerdos más tenía que soportar antes de que su mente pudiera concentrarse en el combate? La espada blanca hizo una fuerte estocada hacia su abdomen. Con pasos rápidos y contorsiones más rápidas, Shirou permitió que la espada pasara rozando su costado antes de hacer un rápido corte en el brazo extendido. Al intentar retirarse, Archer atrapó el filo de la hoja esmeralda en el medallón de plata que tenía cerca de la muñeca. La fuerza le arrancó la manga, pero no hizo mucho más que eso porque había desgarrado la ropa. Maldita sea, ninguno de sus ataques podía atravesar el aura. Su esfera de realidad incompleta era la única forma de hacerlo. Shirou se puso de pie de repente, preparó sus armas y otras dentro de su mente. Capaz de lanzar tanto maná como quisiera a su hechicería, todo fluyó a una velocidad mucho más rápida. 4 hojas de proyectil se finalizaron y estuvieron listas para disparar en el tiempo que hubiera llevado formar una sola. Archer chocó y trabó sus armas con las de Shirou, y 2 espadas aparecieron sobre sus hombros. Con las manos de Archer en alto para defenderse, no pudo contrarrestar las espadas que se acercaban y se vio obligado a esquivarlas. Se apartó y las espadas en sus manos también desaparecieron. Un arco se materializó en su mano y Shirou se quedó sin aliento. ¿Cómo no había esperado un ataque así? Él mismo era más apto para el combate a distancia, tenía sentido que Archer fuera hábil con el uso del arco. Había demasiada distancia para que Shirou se acercara antes de que Archer tuviera un arco listo. Si su propia habilidad era algo en lo que basar algo, tenía menos de medio segundo desde que completaba el arco hasta que disparaba. Con un tiempo tan corto, sus opciones eran limitadas, concentrarse en la defensa era su única oportunidad. Era caro y, si hubiera estado usando su propio maná, habría decidido tomar otro camino, pero con el tiempo que tenía, era la única opción que le quedaba. Se formaron escudos dentro de su mente. Eran piezas de museo anticuadas y probablemente no estaban ni cerca del nivel de un noble fantasma, pero serían suficientes contra las flechas, probablemente. Los escudos de torre, cometa y calentador, todos hechos de metal, fueron recuperados del arsenal mental de Shirou. Al fusionar cada uno de ellos en una amalgama de acero engrosado, Shirou deslizó su pie hacia atrás para apoyarse y envolvió su mano alrededor del mango de un escudo de torre que no existía del todo. Mientras cerraba los ojos y tensaba el cuerpo para recibir la peor parte del ataque, un gran sonido metálico resonó en el aire. Le siguieron incontables golpes. Como si se tratara de un fuego de ametralladora sostenido, los golpes sobre su escudo no flaquearon ni un instante y, con cada momento que pasaba, la condición de su proyección se deterioraba en varios órdenes. Tenía que hacer algo antes de que se rompiera, de lo contrario se convertiría en queso suizo. Apretando los dientes y reforzando su cuerpo más allá de los límites seguros, todo su cuerpo se esforzó por levantar la masa amalgamada de acero sólido que había creado. Todos los músculos de su cuerpo temblaron para levantar una masa tan extrema, pero el chico se obligó a seguir adelante a pesar del ataque. Con cada paso, la intensidad de las flechas aumentaba. Las abolladuras de los repetidos golpes de punta habían comenzado a abrirse paso hasta el lado visible de Shirou, pero aún quedaba mucha distancia por cubrir. Continuando la lenta y tumultuosa marcha hacia adelante, los fragmentos de su maltrecha defensa se hundieron en la tierra bajo sus pies. Aún así, esas manos nunca sostendrán algo. El calor de tantos impactos había logrado atravesar el acero. Había comenzado a quemar el brazo atado al escudo de la torre que sostenía todo el peso, aunque no podía quejarse. El olor a acero caliente y polvo nubló la nariz de Shirou. Si su esfera de realidad estaba completa, si tan solo pudiera activarla, tendría que darle la ventaja que necesitaba para derrotar a Archer, tenía que hacerlo. Las flechas se detuvieron de repente y Shirou se preguntó si Archer finalmente se había movido para atacar directamente. Antes de que pudiera siquiera mirar para confirmarlo, un chillido ensordecedor de metal destrozado resonó por todo el patio.
Un dolor intenso se generó en el borde del estómago de Shirou, y una mirada hacia abajo reveló un agujero enorme donde un proyectil había cortado directamente. Había tenido la suerte de que la flecha solo lo rozara, pero si Archer hubiera recurrido a armas penetrantes, Shirou estaba lo suficientemente cerca como para preocuparlo. Desmaterializando su defensa, el chico se equipó con otro par de espadas. En lugar de ver a Archer blandiendo espadas, el sirviente todavía sostenía su arco. Error tonto, afirmó, y la idiotez de las acciones de Shirou lo golpeó de inmediato. Los dos conocían las tácticas del otro mucho mejor que cualquier otro oponente. Para derrotar al otro, tuvieron que considerar cómo pensarían ellos mismos si estuvieran en el otro extremo del arma, pero Archer había sido mucho más eficiente. La flecha se disparó, pero Shirou ni siquiera pudo comprenderla debido a la velocidad. Algo golpeó su hombro, pero la resistencia fue tan pequeña que apenas lo notó hasta que el dolor lo golpeó. Se escuchó un suave ruido de hierba cuando la hoja en su brazo izquierdo cayó al suelo y una gran parte del mismo lado se entumeció por completo de dolor intenso. Estaba herido, le faltaba un brazo, pero sobreviviría. Si podía luchar y sobrevivir unos minutos, Avalon restauraría el daño y le devolvería el uso a la extremidad. Shirou corrió hacia adelante a pesar del dolor y su nueva desventaja y puso toda su fuerza en un ataque aéreo. Archer no pudo formar espadas a tiempo, en cambio, decidió realizar el ataque solo con su arco. Como era de esperar, el arco no se rompió ni se tambaleó en lo más mínimo. El compuesto único del futuro aún transmitía recuerdos, como lo habían hecho las espadas, y el mundo en el que habitaba Shirou se desvaneció en un borrón. El fuego crepitaba entre los edificios en ruinas y los escombros. Había quedado destruido tanto que resultaba difícil pensar que allí había vivido gente hasta hacía unos momentos. Los lamentos y gritos de los muertos y moribundos se arremolinaban con el ruido de las llamas, una cacofonía de dolor y sufrimiento que le erizó los pelos de la nuca. ¿Cuántos habían muerto en la explosión inicial? ¿Cuántos morirían atrapados entre las llamas y los escombros? ¿Cuántos huérfanos como él tendrían que luchar por la vida sin sus padres, sin apoyo, sin familia? Había una mano en la distancia, extendiéndose hacia el cielo en una súplica silenciosa y desesperada, rogando por su vida. Shirou dio un paso hacia adelante para ayudar, pero una figura ya estaba frente a él. Un hombre de negro, un hombre al que conocía bien. Como si hubieran cruzado una señal, la imagen ante sus ojos parpadeó y cambió en un instante. No había mano, no había hombre, y aún así la destrucción permaneció. Una mujer gritó y Shirou se giró para encararla. Cubierta de polvo y pequeños escombros, su ropa hecha jirones apenas ocultaba numerosas heridas superficiales. Ella lo miraba como si fuera un demonio dispuesto a matarla, y cuando él extendió una mano para preguntarle qué le pasaba, ella retrocedió como si estuviera a punto de atacarla. Mientras la mujer se apresuraba a salir corriendo, Shirou se preguntó qué había hecho para provocar esa reacción. Al mirarse a sí mismo, vio sangre en varios estados de edad. Tampoco era suyo, aunque no se sabía si eso era para bien o para mal. Al menos eso explicaba la reacción de la mujer. Ahí está. El hombre que causó esto. La voz de un hombre hizo que Shirou se diera vuelta nuevamente. Estaba en un estado similar al de la mujer, pero sus ojos estaban llenos de pura rabia. Shirou se señaló a sí mismo. No hice nada, ¿por qué me miras? ¡Cabrón!, gritó otra voz. Mirando hacia la fuente, una mujer que luchaba por sostener a un hombre más grande lo miró con aún más odio. Tú causaste esto y luego niegas estar involucrado. No he hecho nada. Se defendió Shirou, sin tener idea de lo que estaba pasando. La voz del primer hombre respondió. Mentiroso. Todos te vimos usar esa arma. Dijiste que era la única opción. La confusión se acentuó. ¿Qué clase de arma podría causar semejante devastación? ¿Era esa la razón por la que estaba cubierto de sangre? Mira lo que has hecho, cuántas vidas has quitado y cuántas has arruinado. Los insultos le llovieron sobre la cabeza a mansalva y, a medida que más y más personas se alejaban de los escombros ante el ruido rencoroso, cada vez más personas se sumaban a la multitud y más voces se burlaban de él hasta que el ruido se convirtió en un rugido de multitud. Una piedra le golpeó el costado de la cabeza y pronto le siguieron más. En poco tiempo, se convirtió en una avalancha de pequeños escombros.
Las piedras eran molestas, no dolorosas, pero Shiro estaba más preocupado por lo que creían que había hecho. ¿Cómo pudo haber causado tanta destrucción? ¿Realmente había hecho algo así? Asesino. Mataste a mi familia. Villano. Mátate. ¿Quién crees que eres? Los comentarios se arremolinaban a su alrededor, pero aún así no podía determinar por qué. Una voz resonó desde dentro de su cráneo en lugar de a su alrededor. Le resultaba familiar, casi como si fuera su propia conciencia la que le hablaba. Esto es a lo que tendrás que enfrentarte. Entrecerrando los ojos y recibiendo un gran trozo de piedra en el cráneo, Shiro le hizo una pregunta a la voz dentro de sí mismo. ¿De qué estás hablando? Aún no lo entiendes, ¿verdad? Esta es la vida que estás destinado a vivir, este es tu destino. Las palabras eran confusas. ¿Qué quería decir la voz? Este era su destino. Que la gente me odie. Odiarte por salvarlos, corrigió la voz. Somos personas completamente diferentes, tienes razón en decir eso. Shiro se sintió aliviado. La voz era de Archer, y finalmente pudo ver lo que Shiro había estado diciendo. Sin embargo, eres una existencia aún peor. La inversión obligó al chico a jadear de sorpresa. Eres una copia casi exacta del hombre al que sucedes, sin embargo, hay una excepción. Kiritsugu Emiya creía que las vidas eran sinónimo de peso en la balanza. El más pesado de los dos lados era de mayor importancia, de mayor valor. Por el contrario, cada iteración de Shiro Emiya que conozco ha seguido al ideal del héroe de la justicia, el ideal que nuestro padre nos impuso debido a su propia incapacidad. Y hace todo eso, una piedra rebotó en su mejilla, dejándole un pequeño corte. ¿Por qué me cuentas esto? Porque eres fundamentalmente diferente a cada uno de nosotros. La declaración fue como una bofetada en la cara, golpeando mucho más fuerte que las rocas que rebotaban en su cuerpo. Archer afirmó conocer todas las versiones posibles, y los fragmentos de su memoria que Shiro podía descifrar, había mérito en sus palabras. ¿Podría Shiro, la persona que era, ser realmente el único entre un número infinito? ¿Cómo puede ser eso posible? Tú eres el punto entre dos ideales opuestos. Tienes una balanza en la mano, pero algunas vidas pesan más que otras, ¿no es así? Shiro ni siquiera tuvo que pensar en las palabras de Archer para saber lo que quería decir. Iya, Rin, Kiritsugu, todos sus amigos y familiares le importaban más que los demás. Estaba preparado para matar para protegerlos, y lo había hecho, y estaba listo para hacerlo de nuevo cuando fuera necesario. Exactamente, afirmó Archer como si leyera su mente. No deseas salvar a todos si tu balanza está desequilibrada. Una vida no pesa lo mismo que otra para ti. Sería normal que no estuvieras dispuesto a matar a todos los que amenazan a quienes están en un lado de la balanza. Otra piedra chocó contra su rostro. Shiro apretó los puños y no pudo encontrar argumentos. Tenía razón, lo admitió para sí mismo, pero realmente lo admitiría en voz alta. Sea cual sea el camino que elijas, siempre serás visto como un enemigo. Siguiendo el ejemplo de tu padre, los 10 salvados siempre estarán furiosos por el perdido. Si decides salvarlos a todos, todos se sentirán distantes y molestos por tu propia abnegación. Nadie puede aceptar a un hombre que considera que su propia vida no vale nada, eso no es natural. Con tu propio ideal, no creo que tenga que explicarte el resultado de eso. Algo frío y afilado impactó su estómago y la atención de Shiro volvió de la voz de Archer en su mente a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Una de las personas que lo rodeaban, arrojándole piedras, había reunido el coraje suficiente para tomar un arma que estaba incrustada en su propio cuerpo. Dolía, obviamente, pero parecía que era la única manera de salir de esta pesadilla. Así que mientras obras de Blade ilimitadas. El encantamiento estaba completo, pero no era Shiro quien lo ordenaba. De alguna manera, los dos habían puesto espacio entre sí. ¿Cuánto tiempo había estado Shiro atrapado en esa extraña visión? Una explosión de llamas se generó a los pies de Archer antes de extenderse rápidamente por el suelo. Shiro se preocupó por sus pies, pero cuando pasó junto a él, el chico descubrió que la llama no producía calor, pero al pasar, quedaba arcilla. ¿Era eso todo lo que hacía el mármol de realidad? ¿Producir una llama inofensiva y convertir el suelo en arcilla?
Un destello brillante de luz cegadora bañó el área y un viento repentino y violento casi derribó a Shirou, pero con un cambio repentino de su peso, permaneció de pie. Aún así, no podía ver nada, pero parecía como si la luz se estuviera desvaneciendo un poco. Shirou cerró los ojos para evitar que se le quemaran las retinas y los volvió a abrir cuando el viento se calmó, solo para descubrir que lo rodeaba un mundo completamente nuevo. Un mundo completamente familiar. La arcilla cocida al sol se extendía por un plano infinito en todas direcciones, cargada con innumerables espadas extranjeras. Una ráfaga de calor uniforme y opresivo le quemaba el cuerpo desde todas las direcciones y un viento estancado y apacible soplaba partículas arenosas contra su piel. Sobre cada horizonte una suave luz amarilla, casi como si fuera el comienzo de una puesta de sol, bañaba un cielo lleno de nubes deformes y de texturas extrañas. La atmósfera no era lo más sorprendente. En lo alto había unos engranajes de hierro oxidados verdaderamente colosales, que giraban metódicamente con una lentitud cada vez mayor. Todo le resultaba familiar, pero los engranajes eran algo completamente nuevo. Shirou buscó a Archer y lo localizó donde esperaba que estuviera, de pie sobre un montículo de arcilla cocida rodeado de cuchillas. Como era de esperar, el hombre lo miró fijamente desde su trono fabricado por él mismo y el dolor de cabeza que Shirou había estado conteniendo regresó con toda su fuerza. Había estado allí, ¿cuántas veces había estado en el mismo lugar frente al mismo oponente? Había sido en sus sueños, ahora podía recordarlos todos con perfecta claridad. La sombra con la que había estado luchando durante tanto tiempo había sido él mismo, había sido Archer. El único problema era que, en cada uno de sus sueños, él siempre había sido el que perdía. Tú ya conoces este lugar, ya sabes todo lo que podría decirte debido a nuestra sinergia. Así como tú me conoces, yo ahora te conozco y tu existencia es aún más repugnante de lo que podría creer. Archer se cortó el cuerpo con una mano abierta con una expresión que no podía ocultar su disgusto. Si hubiera presenciado todos los recuerdos de Archer, Archer habría visto todos los suyos. Los dos se conocían ahora, conocían al oponente al que se enfrentaban mejor que a sí mismos. No tenía sentido hablar, cada uno de sus defectos y razones de ser estaban expuestos como si estuvieran escritos. Buscando en su mente un arma, los ojos de Shirou se abrieron de golpe. Habían tantos. Más de 1 millón de armas se alineaban en su arsenal mental y todas estaban ordenadamente categorizadas en pequeños grupos de fácil comprensión. Solo quedaba una sección desorganizada con contenidos cuyo uso no podía determinar. Los fantasmas nobles. Podía examinar cada una de ellas y determinar sus usos, basándose en la historia del arma, pero algo así llevaba tiempo que no tenía. Tomando nota de su arsenal ampliado, Shirou proyectó 2 espadas esmeralda en sus manos, y se concentró en Archer nuevamente. Entonces todo lo que nos queda es dejar que nuestras espadas hablen por nosotros. Archer sonrió. Tal vez no exactamente de la manera que esperabas. Confundido sobre el significado, Shirou no tuvo la oportunidad de preguntar cuando más de una docena de espadas aparecieron en el aire sobre la cabeza de Archer. Era mucho más de lo que Shirou podía manejar con confianza y su velocidad de creación era asombrosa. De hecho, fue prácticamente instantánea. Quizás había mordido más de lo que podía masticar. Rin presionó su frente contra la ventana de su habitación. Desde ese ángulo, podía ver a ella mirando fijamente la antigua ubicación del muchacho y el sirviente con evidente preocupación. Rin había presenciado la confrontación desde el momento en que Shirou salió, pero no había hecho absolutamente nada más que observar. Se había engañado a sí misma pensando que la mejor opción era que hablaran entre ellos y resolvieran sus diferencias, pero la evidencia estaba obviamente en su contra. Pensar que mi amo es un sirviente, murmuró Saber a su lado. Al entrar por primera vez, Rin había pensado que Saber la mataría como una amenaza para su amo o la obligaría a detener a Archer. Ninguno de los dos resultó ser el caso, solo quería respuestas. Ella había presenciado la pelea primero y después de darse cuenta de que los dos eran la misma persona, le había informado a Lancer que se detuviera, quien luego le dijo lo mismo a Saber. Obviamente, Rin no había sido el único en pensar que dejar que los dos lucharan a su manera era la mejor opción.
Imagina el shock que tuve al invocarlo, respondió Rin distraídamente. Saber se giró para mirarla, manteniendo una mano enguantada apoyada en el alféizar de la ventana. ¿Eres su amo? ¿Sabes el motivo de la animosidad de Archer hacia Shirou? Rin cerró los ojos y se preguntó por dónde empezar. Tal vez lo mejor era empezar por la parte más difícil de digerir de la identidad de Archer y trabajar al revés. Archer es un contraguardián. Esperando una reacción, Saber no dijo nada. Era extraño, esperaba al menos un jadeo o algo así. También planea matar a Shirou por razones que solo puedo suponer. Tal vez crea que pondrá fin a su propia existencia o tal vez le guarde rencor a su antiguo yo. Independientemente de sus acciones, no afectará su condición de contraguardián. Ser un sirviente significa alejarse del tiempo mismo, el molde ya está echado. Creo que él ya lo sabe, pero no creo que le importe. Quizás está impidiéndose convertirse en el hombre en el que se convirtió. Saber suspiró suavemente. No veo la razón por la que se preocuparía por un asunto tan trivial. Si realmente deseara borrar su propia existencia, no reclamaría el Gray. Saber emitió un sonido agudo como si sintiera dolor, cerró la boca y miró por la ventana. Confundida sobre por qué se detuvo, Rin se preguntó qué estaba mal solo para recibir una negación obstinada con la cabeza. No pasa nada, solo recordé algo. Sin estar segura de qué era ese algo, Rin abrió la boca para preguntar, pero el sirviente continuó. No estoy segura de cómo funciona el flujo del tiempo dentro de los límites de una esfera de realidad, pero supongo que podemos esperar su regreso en breve. La energía de mi amo se está desvaneciendo rápidamente. Sin decir una palabra más, la sirvienta se apartó de la ventana y se dirigió a la puerta para marcharse. Saber era una mujer muy difícil de interpretar y sus interacciones hasta el momento habían sido breves y entrecortadas, casi como si estuviera intentando deliberadamente evitar que alguien descubriera algo sobre su personalidad. Suspirando mientras Saber cerraba la puerta detrás de ella, Rin se giró para mirar por la ventana donde vio a Lancer colocar suavemente una mano enguantada sobre la cabeza de ella. Otra explosión resonó en el cielo y sacudió la mansión. Había habido tantas de esas en las últimas horas que se estaba volviendo difícil ignorarlas. Si sus estimaciones eran correctas, se originaron en el área industrial al este en los muelles. Apretando los dientes, Rin se preguntó cuánto daño se estaba causando. Algo andaba mal con la guerra del Grial, y sus sospechas comenzaron la otra noche después de su pelea contra Basset. Rin había causado una cantidad enorme de daños a la ciudad con su ataque y no había sido nada sutil. Los informes habían llegado a las noticias a la mañana siguiente, pero no hubo ningún intento de reparación o explicación. De hecho, se había dejado completamente en manos de la interpretación. ¿Qué estaba haciendo el supervisor y por qué no intervenían para explicar las cosas a la gente normal? Algo no iba bien, pero no podía andar por ahí lanzando acusaciones en cualquier lado hasta estar segura. Si las explosiones de esta noche no se solucionaban mañana por la mañana, tendría que hablar con el supervisor como segunda propietaria de Fuyuki. Con Archer a su lado, un grito ahogado sacó a Rin de sus pensamientos. Al mirar hacia abajo, Rin vio que Lancer sostenía a una ella flácida que estaba incluso más pálida de lo habitual. Maldiciendo, Rin se alejó rápidamente de la ventana hacia su puerta. ¿Cuánto maná estaba usando ese idiota? Shirou ni siquiera podía recuperar el aliento. Archer no cedió ni un solo momento. Cuando los dos chocaban espadas cara a cara, el sirviente lo dominaba en todos los campos. La velocidad, la fuerza y la habilidad superaban a las suyas por una gran magnitud. El único beneficio que tenía Shirou era su mayor resistencia gracias a Avalon, mostrada por su hombro ya utilizable. A distancia, la velocidad de la formación de proyección superaba cualquier cosa que Shirou pudiera manejar, incluso con maná ilimitado. El chico intentó seguir el ritmo aumentando el número general, pero Archer formó y disparó armas mucho más rápido de lo que podía manejar. Para cuando Shirou finalizó sus proyecciones, Archer ya estaba a medio camino de matarlo. Fue solo porque podía arrojar cada onza de maná a sus creaciones sin cuidado lo que le permitió sobrevivir. Estaba al límite y aún no era suficiente. Para empeorar las cosas, ni siquiera parecía que Archer estuviera poniendo la mitad de su fuerza total. ¿Acaso el sirviente era mucho más fuerte que él?
Pero porque cuando él tiene mucha más ventaja, Archer no tenía ningún escudo mágico, carecía de entrenamiento formal y no había sido criado como un pseudo asesino bajo el mando del asesino de magos, entonces porque era mucho más grande de lo que era hora de empezar a usar todo lo que Archer no podía. Time Alter. Double Axel. Shiro escupió maná como una boca de incendios defectuosa y formó docenas de armas mientras avanzaba. La tensión en su mente le provocó un dolor punzante en el cráneo, pero si iba a derrotar a Archer, tenía que hacer algo inesperado. Cada paso que daba hacia Archer le provocaba un dolor abrasador que recorría todo el cuerpo. El sirviente apenas estaba levantando sus armas para prepararse para un ataque, pero su expresión revelaba lo conmocionado que estaba por el aumento de velocidad. Las cuchillas se formaron sobre su hombro, derrotando las proyecciones ya rápidas de Archer en velocidad. Disparando tan pronto como se completaron, proyectiles similares a ametralladoras atravesaron el cielo caliente hacia su objetivo. Shiro dejó que Time Alter se desmoronara y continuó corriendo hacia adelante mientras los proyectiles alcanzaban su objetivo. El poder detrás de su velocidad duplicada rompió el montículo de arcilla y arrojó una nube de arena que era difícil de ver a través de ella. Aún así, el chico continuó hacia adelante y levantó dos espadas esmeralda para asestar el golpe final. Overedge. Todos los instintos de Shiro le decían que saltara, pero no había tiempo para revertir su impulso. Lo mejor que podía hacer era mover sus espadas para bloquear su frente. Algo enorme atravesó la nube de polvo, produciendo un ruido hueco. El objeto chocó con las espadas de Shiro y pasó directamente sin casi ninguna resistencia. Dejó caer los restos de sus armas, dobló su cuerpo y se lanzó hacia adelante en un giro. Al entrar en la nube de polvo, una espada extrañamente cristalizada rozó su abdomen y reabrió la herida que Archer le había hecho antes. Volando a través de la nube, Shiro golpeó el otro lado y cayó por la colina de regreso a la llanura plana de abajo. Shiro se arrodilló lentamente, tocó su nueva herida y se apartó para encontrar sangre fresca. Por los detalles que Shiro pudo reunir en el más mínimo vistazo durante su ataque, Overedge era solo una variación de Kanzo y Bakuya. Cada espada estaba sobrecargada con más maná del que el material podía soportar. Aumentar los componentes básicos más allá de cualquier límite ordinario se produjo a costa de la integridad y la durabilidad, pero cuando cada arma era temporal para empezar, tal cosa era superflua. Archer tenía sus propios trucos, tal como lo hizo en ese entonces. Estaba luchando una batalla perdida. Tenía trucos, tenía un arsenal mayor y toda la experiencia para usarlo perfectamente y su velocidad de proyección era mucho mayor que cualquier cosa que el propio Shiro pudiera manejar. Pero tal vez podría nivelar el campo de juego un poco, tal vez junto con Time Alter, eso sería suficiente para vencer a Archer. Soy el hueso de mi espada. La primera línea le resultó familiar, natural. La segunda línea tuvo que ser cambiada para que coincidiera con la de Archer. No era suya, pero fue el único encantamiento que se completó. De pie y girándose para mirar a Archer, Shiro se vio obligado a recrear espadas por pura reacción para protegerse. El sirviente estaba tratando de detenerlo, pero Shiro persistió. Contrarrestando el bombardeo con uno propio retrasado, Shiro se vio obligado a usar sus propias manos y proyectar espadas para rechazar las armas entrantes. La tercera, cuarta y quinta líneas se sintieron poco naturales, de decir, y ciertamente no se sintió diferente, pero la canica completa solo se actualizó después de la última línea. ¿De verdad crees que puedes derrotarme con mi propia habilidad? La voz se movía y Shiro solo tuvo una fracción de segundo para levantar sus espadas en defensa antes de que algo chocara con su cuerpo y lo enviara volando hacia atrás. Al deslizarse por el suelo, los fragmentos de sus armas se desvanecieron en chispas de maná a su lado. Su cuerpo se agitó en un esfuerzo por capturar oxígeno mientras su diafragma luchaba por recuperarse. Jadeando, Shiro miró a Archer mientras proyectaba un par de sus espadas favoritas. Cristales metálicos florecieron cerca de la empuñadura y ambas armas se alargaron con extraños ruidos crujientes. He resistido el dolor para crear muchas armas, aún así, esas manos nunca sostendrán nada. Presionando su puño en la arcilla de abajo, Shiro levantó su cuerpo en posición vertical. Bastardo. Así como rezó, Unlimited Blade Works.
Shirou mantuvo su expresión desafiante por un momento, pero no pasó nada. Al mirar hacia abajo, ninguna llama floreció a sus pies, ningún cambio afectó a la esfera de realidad en sí. Tampoco se sintió diferente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no había funcionado? Con todas las probabilidades en su contra, ¿cómo se recuperará? Hay tantas cosas con las que lidiar Shirou, ¿cómo podrá lidiar con que todo le golpee a la vez? Espero que hayas disfrutado este capítulo, no tengo mucho que decir aquí, como siempre jajaja. Recuerda agregarlo a favoritos, seguirlo, reseñarlo, lavarte las manos y mantenerte a salvo.